Bienvenidos amigos y amigas de Mad Cool. Espero que estén muy bien. Traemos otro video de el curso de Física 1. Vamos alimentando esa lista, es una lista de reproducción. Suscríbanse. Y bueno, antes de iniciar, un saludo para nuestros seguidores. David Quintero, siempre por ahí presente, un saludo especial. Vamos con un chiste. Habían dos astronautas en el espacio. Y no, empezaron a jugar a las escondidas, ¿no? Y ¡pam! De un momento a otro se chocaron. ¿Y qué pasó? No, heridos, pero nada de gravedad. Sí, o sea, no hay gravedad en el espacio. Nos vemos. Voy a cortar la cámara porque se me laguea. Suscríbanse. Vamos a iniciar con el primer movimiento más básico, movimiento rectilíneo uniforme. Movimiento pues debido a que vamos a cambiar la posición del cuerpo y no nos interesa qué produce el movimiento. Entonces esta rama de la física se llama cinemática, la que estudia el movimiento sin tener en cuenta qué lo produce. Movimiento rectilíneo, el cuerpo se va a mover en línea recta. Entonces es para todos esos movimientos que se mueven en línea recta. Y uniforme, uniforme ¿por qué? Porque su velocidad va a ser constante, es decir, va a ser la misma en todo el trayecto. Tenemos las ecuaciones principales para la posición X. La posición será la posición inicial, que normalmente es 0, más la velocidad por el tiempo. La velocidad será siempre una constante y la aceleración va a ser 0. ¿Por qué? Porque si la velocidad es constante, entonces no cambia, es decir, que no hay aceleración. Tenemos las gráficas. La gráfica se compone pues de sus variables independiente y dependiente. Recordemos que les había dicho en videos anteriores del curso que en el eje X o el eje horizontal vamos a colocar la variable independiente, el tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos modificar el tiempo es independiente. Y la posición sí depende del tiempo, la velocidad sí depende del tiempo, la aceleración sí depende del tiempo. En un movimiento rectilíneo uniforme, la gráfica de la posición versus el tiempo va a ser una línea recta. En la gráfica de la velocidad contra el tiempo tenemos una línea horizontal. ¿Por qué? Porque la velocidad va a ser constante. ¿Qué quiere decir esta gráfica? Por ejemplo, si la velocidad aquí es 3, en este tiempo la velocidad será 3. Un tiempo después la velocidad será 3. Siempre la velocidad será la misma. Y para la aceleración también tenemos una línea horizontal, pero que pasa por 0. ¿Por qué? Porque la aceleración siempre va a ser 0. ¿Listo? Entonces, vamos a realizar un par de problemas muy sencillos para practicar. Una patinadora se mueve durante 30 minutos con velocidad constante. Entonces ya es movimiento rectilíneo uniforme. Bueno, a veces se encuentra con sus iniciales movimiento MRU. Movimiento rectilíneo uniforme. Entonces este tipo de movimientos lo tenemos en este problema. Se mueve con una velocidad constante de 10 metros por segundo. ¿Qué distancia recorre? Miren, aquí tenemos la velocidad en metros por segundo. Para resolver nuestros problemas, nuestras unidades deben coincidir. Si yo lo quiero trabajar en estas unidades, la distancia me dará en metros y el tiempo en segundos. Entonces, lo primero que voy a hacer es pasar esos 30 minutos a segundos. Entonces, vamos a multiplicar por el factor de conversión. 30 minutos por... Ahora el factor de conversión. Yo sé que un minuto equivale a 60 segundos. ¿Y por qué coloqué en el denominador minutos? Porque como está acá en el numerador, al hacer la multiplicación, se me van a eliminar los minutos y me queda el resultado en segundos, que es lo que quiero. Entonces 6 por 3, 18. Y agrego dos ceritos. Entonces 1800, ¿qué? Entonces, minutos y minutos se cancela, me queda 1800 segundos. Y ya, pasé de minutos a segundos. Ahora simplemente resuelvo. ¿Qué distancia recorre? Entonces me pregunta la distancia, la posición. Entonces utilizo esta primera ecuación. Posición X es igual
a la posición inicial. Posición inicial no hay, entonces 0. Más la velocidad es 10 por el tiempo 1800. Y eso nos daría 18.000. Recuerden que cuando multiplican por 10, simplemente dejan el mismo número y le agregan un 0. O si tiene una coma, corren la coma hacia la derecha. Entonces nos dio 18.000 ¿qué? Esto, velocidad metros sobre segundo. Y esto es segundos. Entonces, segundos se cancelan, me queda 18.000 metros. Es decir, que la respuesta es, ¿qué distancia recorre? 18.000 metros. ¿Listo? Fácil. Vamos con uno más fácil. Un atleta recorre una pista de 1/4 de milla en 2 minutos. ¿Cuál es la velocidad del atleta en metros por segundo? Entonces aquí tenemos una ecuación para la velocidad y nos dice que es constante. Esa no nos sirve. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a utilizar esta misma, pero vamos a despejar la velocidad. Si yo quiero despejar la velocidad, en este problema tampoco tenemos una posición inicial. Entonces no vamos a utilizar este término. Como les había dicho al inicio, casi nunca aparece en algunos problemas. Si no lo usamos, si lo quitamos de ahí, entonces al despejar la velocidad pasamos el tiempo al lado izquierdo. Entonces como aquí está multiplicando, lo pasamos a dividir. Entonces la velocidad me quedaría la posición dividido en el tiempo. Y esa será la ecuación que vamos a utilizar para resolver este ejercicio. Otra cosa es que las unidades, esta está en el sistema inglés, 1/4 de milla, pero yo sé que una milla equivale a 1609 kilómetros. Si yo lo quiero en metros por segundo, entonces debo pasar esos, esa milla no a kilómetros, sino a metros. Entonces yo puedo de una vez pasar 1609 kilómetros a metros. Entonces tengo mi tablita, kilómetros, hectómetros, decámetros y metros. Entonces, kilómetros tenemos 1609. Ah, no, 1,609. Al pasar a metros, entonces yo estoy aquí, miren, kilómetros. ¿Por qué estoy aquí? Porque la coma está acá. Si yo quiero llegar a metros, tengo que correr la coma hasta los metros. O sea, me quedaría acá. O sea, quedaría 1609,0. O sea, igual a 1609. Entonces, una milla es igual a 1609 metros. Por ahí en el canal hay videos de cómo hacer conversión de unidades. Ahora, pero no es una milla, es un cuarto. Entonces, un cuarto por una milla. Y una milla es 1609 metros. Creo que mi mouse no funciona. 1609. Bueno, ustedes entienden. Entonces, eso nos daría 402.25. 402.25 ¿qué? Metros. Y ahora tenemos que pasar esos 2 minutos, aquí nos dice que en 2 minutos, vamos a pasar esos 2 minutos también a lo que nos piden, a segundos. Entonces, bueno, fácil, ¿no? Yo lo hago mentalmente. 1 minuto 60 segundos, 2 minutos 120 segundos. Vamos a utilizar la ecuación que obtuvimos hace un momento. Entonces, velocidad es igual al espacio 402.25 dividido entre el tiempo 120. ¿Y esto qué es? Metros. Y esto es segundos. Entonces la velocidad nos quedaría 3.35 metros por segundo.
Y esa sería la solución de ese problema. ¿Listo? Vamos con el siguiente. El siguiente nos dice que una ruta escolar realiza un recorrido de 9 kilómetros a una velocidad constante de 21.6 metros por segundo. ¿Cuántas horas emplea en el recorrido? Ahora nos preguntan el tiempo. Ya nos preguntaron aquí la posición, la velocidad y ahora el tiempo. Entonces, viendo nuestras ecuaciones, no hay ninguna para calcular el tiempo. Pero como hicimos para la velocidad, vamos a seguir utilizando esta. Como aquí no hay una posición inicial en el tercer ejercicio, entonces quitamos la posición inicial y despejamos el tiempo. Entonces, si quiero dejar el tiempo solo, tengo que quitarle esa velocidad. A ese lado está multiplicando, la paso al otro lado a dividir, entonces me quedaría la posición dividido en la velocidad. Y con esa ecuación yo puedo calcular el tiempo. Entonces, vamos a calcularlo. Como la velocidad aquí está en metros por segundo, vamos a hacer otro color, vamos con azul. Como está en metros por segundo, yo voy a pasar estos 9 kilómetros a metros. Entonces vamos a utilizar esta misma tabla. Entonces aquí 9 kilómetros. Y yo voy a ir hasta metros. Entonces como aquí no hay comas, yo voy rellenando con ceros. 1, 2 y 3. Entonces me dio 9000 metros. Y vamos a resolverlo así y luego lo pasamos a horas. Entonces el tiempo será la posición 9000 metros. Recuerde metros por segundo. Bueno, mi mouse escribe cada vez peor. 9000 sobre la velocidad 21.6 metros por segundo. Entonces, como ya tengo metros y metros, arriba y abajo me queda la respuesta en segundos. Entonces sería 9000 dividido en 21.6 nos daría 416.6 segundos. Ahora, nos dice cuántas horas emplea en el recorrido. Vamos a pasar esos 416.6 segundos a horas. Entonces vamos a hacer una conversión. 416,6 segundos por el factor de conversión. Una hora la coloco arriba o abajo. Arriba porque es lo que quiero dejar. Entonces, una hora, ¿cuántos segundos tiene? Entonces yo sé que un minuto tiene 60 segundos y una hora tiene 60 minutos, o sea, 60 por 60, 3600. Entonces, una hora tiene 3600 segundos. Hacemos la operación, ¿cuál operación? 416,6 por 1 sobre 3600 y obtenemos 0.11. Eso es como menos de 10 minutos. 0.11, ¿qué? Horas. ¿Por qué? Porque en el numerador estaba horas, en el denominador estaba horas y los elimino. Entonces la respuesta sería 0.11 horas emplea en el recorrido. De tarea les voy a dejar que pasen esto a minutos. ¿Cuántos minutos? Yo creo que es como 7 minutos. Entonces espero les haya servido. Nos vemos en la próxima.